¿Cuál es la tendencia en ciberataques dirigidos hacia empresas en América Latina y qué casos sucedieron recientemente? Lo más reciente que podemos destacar en cuanto a ataques en Latinoamérica podría ser el ataque que sufrió Costa Rica, el ataque que fue anunciado por el CSIR de Chile, ataques que han habido también en la región de Colombia, que han habido ataques directamente enfocados a empresas en el que, pues, mala suerte, ¿no?, que fueron, digamos, infectados por ransomware y pudieron parar de manera exitosa los servicios en esa empresa por parte del grupo de ciberatacantes. Entonces, las tendencias, más especialización, más profesionalización y mucho más efectividad en los ataques, ¿no? Ya no hace falta lanzar un gran volumen de ataques contra un país, contra una organización, sino ser mucho más efectivos y conseguir, digamos, infectar en el primer ratio de infección. ¿Qué tipo de ataques realizan los cibercriminales en América Latina? Normalmente los cibercriminales, cuando buscan un ataque de tipo ransomware, por ejemplo, ellos van a buscar ser muy cortoplacistas para encontrar información, para encontrar, digamos, el lucro económico muy rápido. Cuando hablamos de ataques de grupos de APT, lo que vamos a encontrar son ataques que van a intentar perdurar lo más tiempo posible en una empresa, en una institución, porque el objetivo es el recabado de inteligencia. Entonces, lo que necesitan esos grupos de APT es estar el máximo tiempo posible, lo que se llama bajo el radar, que no lo detecte nadie, y poder conseguir cuanta más información mejor. Entonces, depende mucho de la motivación que hay detrás del grupo criminal en cuestión. ¿Cómo las empresas pueden evitar y mitigar los efectos de un ransomware? La protección contra el ransomware pasa por diferentes estadios. En la disciplina de la defensa tienes que cubrir varios aspectos, desde el usuario final hasta el parcheo de tus equipos, hasta contar con software de seguridad, contar con un equipo de ciberseguridad interno o externo. Entonces va a depender mucho de dónde queremos focalizar la defensa y cuál es el gap que existe entre el status quo actual y los ataques que están habiendo en ese momento, ¿no? Siempre recomendamos que la organización escoja un framework que se conoce como Mitre, en el que van a poder ver las distintas tácticas, técnicas y procedimientos de los grupos de cibercriminales y van a poder mapear esas tácticas y técnicas a la defensa que tiene su organización con el fin de encontrar, oye, qué es lo que no estoy haciendo de manera correcta, qué puedo aplicar y qué puedo defenderme. ¿Cómo debe actuar una empresa que sufrió un ataque de ransomware? Lo primero sería evaluar la situación, es decir, estamos hablando de una banda de ransomware que trabaja como ransomware as a service, por lo tanto el objetivo es que ellos roban la información y luego cifran los datos. Estamos hablando de un ataque oportunista, un ataque dirigido, sería también algo que nos haría decidir los siguientes pasos, pero lo primero es evaluar la situación. Una vez que tengamos evaluado la situación, yo siempre recomiendo hablar con tu partner de confianza en ciberseguridad, como podría ser Kaspersky, para tratar estos temas, en el que te van a poder asesorar de cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Si recuperación de datos, si por tanto tenemos que cerrar parte de la red, si tenemos que mandar a los usuarios a trabajar de manera remota a casa, depende un poco del scope del ataque. ¿Qué consecuencias tiene sufrir un ataque de ransomware? Sí, el resultado va a depender siempre un poco de cuál es el impacto final. Si tenemos una operación de ransomware que ha cifrado todo mi servidor de correo y mis servidores de archivos, pues la empresa queda inoperativa, ¿no? Si no puedo recuperar las copias de seguridad o no puedo tener a la gente trabajando. Entonces, en lo que puede terminar esto es que la empresa, si a nivel operativo no puede funcionar, acabe, por ejemplo, despidiendo a los trabajadores porque no pueda pagar las facturas, ¿no? Eso sería el mayor desastre y el que nunca queremos que pase, pero que es una realidad que esto ocurre, ¿no? A día de hoy. La otra podría ser que los datos quedan publicados, datos de usuarios finales como pasaportes, datos médicos, ¿no? En caso de que la institución los contenga y los hayan robado, y esto implique pues una multa por parte de la administración, ¿no? por no tener en cuenta que hay que proteger esos datos, ¿no? Entonces, desde mandar a la gente a su casa y que acabe despedida, desde que se cierra el negocio hasta que tus datos se ven comprometidos y publicados en un foro underground. ¿Los más conocidos servicios cloud de almacenamiento son suficientemente seguros frente al ransomware? Yo diría que hay que diferenciar entre la funcionalidad que me promete o que me da un proveedor cloud, como podría ser
por Google Drive, Mega, Dropbox, cualquiera de estos proveedores cloud que dan servicio de almacenamiento, ya sea gratuito, ya sea de pago, ambas opciones. Yo creo que tenemos que diferenciar entre la funcionalidad que nos dan y realmente digamos, que estamos intentando proteger, ¿no? Si lo que estamos tratando de proteger es la inmutabilidad de los datos, quizás deberíamos tener un proceso más in-house para poder hacer eso. Si lo que queremos es tener una alternativa que a base de hacer un clic con el ratón podamos restaurar los archivos, es una buena solución. No obstante, el proveedor de cloud no te va a garantizar que si tú tienes mapeada esos datos en tu máquina local y tu máquina local se cifra con un ransomware, esos datos se van a ver afectados. ¿Cuál es la mejor forma de realizar nuestras copias de seguridad? Hay que tener una buena política de backups dependiendo del tamaño y los datos que almacenes. Yo siempre digo de almacenar una copia fuera de la organización por aspectos obvios, ¿no? Como podría ser que el edificio se pueda quemar, ¿no? Entonces los datos quedan corrompidos. Entonces es bueno tener una copia de manera segura y cifrada fuera de la organización y con un buen control de acceso, y siempre realizar copias en lo que se conoce como incremental, es decir, entonces una copia al principio y esa copia va aumentando conforme la organización va aumentando, y es bueno además probar esa copia de seguridad y ir probando de restaurar archivos para que veamos que la copia funciona también. Eso forma parte de la estrategia. Hay un plan dentro de la ISO 27001, que es una certificación en seguridad, en el que te obligan a tener lo que se llama un plan de disaster recovery, en el que tú tienes que demostrar que tienes una buena política de backups. Finalmente, ¿hay algo más que desees compartir con nosotros? Bueno, sí que me gustaría hablar de las tendencias de ataque. Hemos visto que aunque podemos ver que las estadísticas quizás vayan en decremento, en algunos, por ejemplo con ransomware, no hay que olvidar que aunque veamos que las estadísticas pueden ir a la baja en cuanto a cantidad de muestras detectadas, digamos, in the wild, ¿no? en ejecución, eso no quita que los atacantes cada vez son más profesionales, más efectivos, por lo cual necesitan tener menos esfuerzo en la parte de delivery, en la parte de distribución, y son mucho más efectivos en la parte de comprometer a una empresa. Por lo tanto, tenemos que seguir muy alerta y siguiendo teniendo partners en ciberseguridad, siguiendo apostando por inteligencia, siguiendo apostando por productos en ciberseguridad, de manera que podamos elevar el nivel de madurez y ponerlo más difícil a los atacantes.